Bien, vamos a trabajar con este ejercicio donde tenemos que hacer la siguiente demostración. Tenemos que encontrar que el periodo máximo de rotación viene dado por 4pi cuadrado por r por mu sub s sobre g elevado a la u medio. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio? En este caso tenemos una especie de juego de un parque de diversiones, de parque mecánico, donde hay una persona que está en un cilindro el cual está rotando, ¿verdad? Ese cilindro se encuentra rotando con una cierta velocidad angular, omega, si vamos a llamarlo así, y es un cilindro de radio R, tiene un coeficiente, hay un coeficiente de fricción mu sub s entre la persona y las paredes del cilindro, y lo que queremos es demostrar que el máximo periodo de rotación que puede tener dicho cilindro viene dado por esta expresión. Es decir, si el periodo, ¿verdad? Si el periodo es mayor que esto, la persona se caería, ¿sí? No habría la suficiente fricción para que la persona se mantenga, para que la persona se sostenga a las paredes del cilindro, ¿ok? No hay ningún piso, no hay nada que lo sostiene, lo único que lo está sosteniendo es la fricción que hay entre la persona y la pared. Entonces lo primero que vamos a hacer es a representar en un diagrama las fuerzas que están actuando sobre la persona, que serían la normal, la cual apunta hacia el centro, es decir, estaría actuando como fuerza centrípeta. Para evitar que la persona se caiga, está actuando la fuerza de fricción estática, la cual actúa hacia arriba, y tratando de que la persona se caiga, está la fuerza de gravedad o fuerza peso, ¿ok? Entonces, vamos a llamar a la vertical el eje de las Y o el eje de las Y, y decimos que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser cero, ya que respecto a la vertical existe equilibrio, es decir, la persona no está ni subiendo ni bajando en la vertical, ¿sí? Se mantiene allí estática. Entonces vemos que las fuerzas que están actuando sobre la persona en el eje de las Y, según el diagrama que hicimos, son la fuerza de fricción hacia arriba y la fuerza peso hacia abajo, ¿ok? Entonces nos va a quedar que la fuerza de fricción menos el peso, que es mg, eso debe ser igual a cero. Lo que nos queda entonces es que la fuerza de fricción debe ser igual a mg. Recordemos que la fuerza de fricción, bueno, aquí asumimos que tiene su máximo valor, es el coeficiente de fricción multiplicado por la normal, ¿sí? Entonces ya aquí vamos obteniendo nuestra primera ecuación. La fuerza de fricción, que es igual al coeficiente de fricción por la normal, debe ser igual en módulo, en sentido son contrarios, uno hacia arriba y el otro hacia abajo, pero en módulo tiene que ser igual a la fuerza de gravedad o fuerza peso, ¿ok? Esta sería nuestra primera ecuación. La otra ecuación sería la de la sumatoria de las fuerzas que están en dirección radial o en el eje de las X, ¿ok? En este caso vamos a decir que la sumatoria de fuerzas radiales tiene que ser igual a masa por aceleración radial. Recordemos que estamos en un movimiento circular y que debe existir una aceleración radial o también conocida como aceleración centrípeta, ¿ok? Entonces vemos que la única fuerza que está en esa dirección es la normal. Nos quedará entonces que la normal debe ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio, ¿sí? Recordemos que la aceleración radial es igual a velocidad al cuadrado entre el radio. Entonces esta sería nuestra segunda ecuación. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, formamos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. La primera ecuación, que es la de la sumatoria de fuerzas en la vertical, nos quedó que el coeficiente de roce por la normal es igual a, a masa por gravedad. Y en la otra ecuación nos quedó que la normal va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Lo que podemos hacer es sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿ok? Es decir, donde está la normal, sustituimos masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Haciendo eso, lo que nos va a quedar es coeficiente de roce por normal, que es masa por velocidad al cuadrado entre el radio. Eso es igual a masa por gravedad. Masa, pues las cancelamos a ambos lados de la igualdad y nos va a quedar que el coeficiente de roce por la velocidad al cuadrado entre el radio, eso es igual a la gravedad. De esta ecuación podemos despejar la velocidad lineal con la cual tiene que estar rotando ese cilindro. Y teniendo la velocidad lineal, posteriormente buscaremos el periodo. Entonces continuemos por acá. Vamos a trazar por acá una línea que divida. Y nos quedará entonces que al despejar, nos va a quedar que velocidad al cuadrado va a ser igual a velocidad al cuadrado va a ser igual a g por r entre el coeficiente de roce. Es decir, que la velocidad va a ser igual a g por r entre el coeficiente de roce elevado a la u medio, ¿sí? O lo que es igual dentro de una raíz cuadrada, ¿ok?
Entonces, ok, sí, G por R entre mus. Ok, esa es la expresión para la velocidad. Pero no nos están pidiendo la expresión para la velocidad, nos están pidiendo la expresión para el período. Recordemos que el período es el tiempo que tarda en dar una vuelta, en completar una revolución, ¿sí? Entonces, recordemos que como rapidez es distancia recorrida por unidad de tiempo, la distancia que recorrerá al dar una vuelta será el perímetro de una circunferencia que es 2pi por r, y el tiempo que emplea en dar una vuelta es el período, ¿ok? Es decir, que si despejamos nos va a quedar que el período de rotación va a ser igual a 2pi por r, que es la distancia, entre la velocidad. Y la velocidad, pues ya sabemos que es esta expresión, g por r entre mu sub s a la 1 medio. Es decir, el período es igual a 2pi por r entre g por r entre mu sub s elevado a la 1 medio, ¿ok? Entonces, si queremos que lo que está en el numerador todo nos quede elevado a la 1 medio, lo tendríamos que elevar al cuadrado, ¿ok? O sea, si queremos incluir una cantidad dentro de una raíz, entra elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso nos quedaría que el periodo sería, este 2 pasaría a ser 4, este pi quedaría como pi elevado al cuadrado, esta r quedaría como r elevada al cuadrado, en el denominador pues ya estaban elevados a la 1 medio, por lo tanto quedan igual g por r, el mu sub s sube y todo esto me queda elevado a la 1 medio, ¿ok? Si continuamos escribiendo acá a un lado, vemos que esta r se simplifica con una de estas y lo que nos va quedando va a ser 4 pi al cuadrado por r por mu sub s sobre g, todo eso elevado a la 1 medio, ¿ok? Vamos a comparar con la expresión que nos dieron originalmente y vemos que en efecto es la misma, 4pi cuadrado por r por mu sub s sobre g elevado a la 1 medio. Entonces, haciendo un recuento de qué fue lo que hicimos, recordemos que estábamos buscando el periodo máximo para que no se cayera. Entonces, pues el periodo máximo está asociado a la velocidad mínima para que no se caiga. Para eso, pues lo primero siempre en los problemas de dinámica, lo recomendable es que inicien por un diagrama de cuerpo libre. Aquí vemos que las fuerzas que están actuando son la fricción estática, la fuerza peso, la normal. Procedimos a hacer la sumatoria de fuerzas en la vertical y en la dirección radial. Vean que en la vertical, pues de allí nos quedó que la fuerza de fricción en módulo tenía que ser igual a la fuerza peso. De la sumatoria de fuerzas en dirección radial obtuvimos una expresión para la normal. Formamos un sistema de ecuaciones. De ahí llegamos a una expresión que nos permitió despejar la velocidad. Y teniendo la velocidad y recordando, o la rapidez, recordando que ella es distancia recorrida por unidad de tiempo, bueno, tomamos en cuenta que la distancia recorrida cuando completaba una revolución era el perímetro, 2pi por r, y el tiempo era el periodo. De ahí despejamos el periodo y obtuvimos la expresión a la que queríamos llegar. Entonces, bueno, espero que les haya resultado de ayuda. Si están trabajando con la parte de leyes de Newton aplicadas al movimiento circular, bueno, los invito a que visiten mi canal, a que vean el resto de mis videos, a que visiten mi página que aparece aquí abajo en la descripción de los videos y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.